El oscuro secreto de Google. ¿Qué se esconde? Realmente. En este centro de datos, imagina un lugar oculto en la vastedad de las montañas de Oregón, donde las sombras se alargan y el silencio absoluto se adueña del paisaje. Allí, en un rincón remoto, se encuentra una instalación que alberga algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. El centro de datos de Google en The Dalles, un lugar tan seguro, tan secreto, que la mayoría de las personas ni siquiera saben de su existencia. Este centro no es solo un edificio común, es un templo moderno de la información, un santuario tecnológico donde millones de datos, recuerdos y secretos de todo el mundo se almacenan, se protegen y se resguardan. Pero, ¿qué está realmente ocurriendo en su interior? ¿Qué sucede en los rincones más profundos de este coloso de acero y concreto? El centro, que parece ser solo una gran estructura blanca en medio de la nada, es en realidad un refugio digital. En su interior, incontables servidores procesan y almacenan datos. Pero no son solo números o archivos, no. Son los vestigios digitales de nuestras vidas. Desde lo más trivial, como una simple búsqueda en Google, hasta los secretos más oscuros que nunca imaginamos que alguien podría conocer. ¿Qué hace que este lugar sea tan especial? La seguridad. Este centro de datos es una fortaleza virtual, rodeada de sistemas de seguridad tan avanzados que sería prácticamente imposible infiltrarse en él. Y aunque la mayoría de nosotros nunca tendrá acceso a sus secretos, se rumorea que, bajo su superficie, se encuentran alojados secretos que podrían cambiar el curso de la historia. Pero, ¿por qué Google eligió The Dalles, un lugar aparentemente alejado de todo? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. The Dalles no es solo un paraje aislado, sino un lugar elegido por su acceso a la energía renovable. En el corazón de este misterioso centro, Google aprovecha la energía hidroeléctrica del río Columbia, un recurso tan poderoso y constante que alimenta este coloso de servidores sin interrupciones. ¿Y si te dijera que el poder de la naturaleza y el poder de la tecnología se entrelazan aquí, creando un vínculo oscuro que solo unos pocos conocen? Sin embargo, lo más desconcertante de todo esto es lo que no sabemos. ¿Qué datos se almacenan realmente en este lugar? En un mundo donde la privacidad se ha vuelto casi obsoleta, ¿qué secretos podrían estar guardados en las interminables filas de servidores? Algunos aseguran que, entre esos cables y discos duros, podría haber información capaz de transformar el futuro de la humanidad. O, peor aún, algo que nunca debería ver la luz del día. Imagina esto: millones de backups, copias de seguridad del conocimiento humano, almacenadas y protegidas con una seguridad militar. ¿Podría este centro ser la clave de una red global de control digital, donde las grandes corporaciones y gobiernos intercambian datos de manera clandestina? O tal vez, en sus servidores, hay evidencias de algo más grande, algo que no estamos preparados para entender. El misterio crece aún más cuando pensamos en los rumores que circulan. ¿Quién tiene acceso real a estos datos? ¿Acaso hay secretos ocultos a plena vista? ¿Están siendo guardados en el centro de datos de Google cosas que no deberían existir? La idea de que los servidores de Google puedan ser más que solo espacios de almacenamiento genera un sinfín de teorías. Códigos secretos, información clasificada, tramas de manipulación tecnológica, todo camuflado entre millones de datos aparentemente inofensivos. Y es que, aunque su propósito declarado sea simplemente almacenar nuestros datos, el centro de datos de Google en The Dalles parece ser un epicentro de información. Y en el centro de esa información, algo aún más siniestro podría estar al acecho. ¿Te atreverías a descubrirlo? Lo que sabemos es que, bajo el misterio de The Dalles, la tecnología está tomando un papel protagonista en la historia humana. Pero lo que aún desconocemos podría ser aún más intrigante de lo que jamás imaginamos. ¿Será este lugar solo un almacén digital? ¿O es algo mucho más grande? ¿Algo que podría cambiar nuestra percepción del futuro? Y mientras la mayoría de nosotros seguimos nuestras vidas cotidianas, ajenos a los oscuros secretos que se esconden detrás de las enormes puertas blindadas de estos centros de datos, hay algo que no podemos ignorar. El poder de los datos es más grande que nunca. En este lugar, donde todo está interconectado, donde cada movimiento digital se almacena y se analiza, ¿qué tan seguros estamos realmente de que nuestra información está bajo control? O peor aún, ¿quién está realmente a cargo? Imagina que en un solo clic, alguien podría tener acceso a tu vida entera, tus intereses,
tus miedos, tus sueños. ¿Qué podrían hacer con todo eso? Estamos simplemente siendo observados, analizados, procesados como datos en una red gigantesca que jamás podremos entender por completo. En Daedalus, la respuesta podría estar más cerca de lo que creemos. Pero esto no termina aquí. Este coloso de servidores en el corazón de Oregón podría estar siendo monitorizado por fuerzas invisibles. ¿Qué pasa si este centro de datos es solo la punta del iceberg? Existen teorías que sugieren que en estos centros no solo se almacenan datos de usuarios, sino que también se podrían estar gestionando bases de información sensibles relacionadas con temas de seguridad global, investigaciones secretas y tal vez hasta con tecnologías que aún no comprendemos por completo. ¿Te imaginas que, al igual que en las antiguas conspiraciones sobre gobiernos secretos y corporaciones ocultas, Google esté albergando tecnologías alienígenas o armas cibernéticas de última generación dentro de estos centros? Algunos teóricos afirman que este tipo de instalaciones, por su ubicación y la infraestructura invisible que las rodea, podrían ser el lugar ideal para desarrollar tecnologías disruptivas, lejos de los ojos del mundo. Si todo esto parece sacado de una película de ciencia ficción, ¿y si te dijera que la realidad podría ser aún más extraña? Los rumores son numerosos, y las especulaciones crecen con cada nuevo dato sobre el funcionamiento interno de estas instalaciones. Hay quienes aseguran que la infraestructura que Google ha creado en Daedalus no es solo un centro de almacenamiento, sino una caja fuerte digital, resguardando secretos sobre la inteligencia artificial, el control de la información mundial, y tal vez algo mucho más grande que podría redefinir las reglas de nuestro mundo. Pero, ¿por qué Daedalus? Este lugar, aislado, sin apenas huella de actividad humana a su alrededor, ¿no parece la elección perfecta para ocultar algo valioso? Recuerda que este centro no está solo en un lugar remoto, sino también en una zona en la que Google ha invertido fuertemente en energía limpia y renovable, asegurando que su funcionamiento nunca se vea interrumpido. Pero ¿qué pasa cuando la energía, el poder mismo, se vuelve una herramienta de control? Tal vez Daedalus no solo sea un lugar donde se almacenan datos, sino donde se toma el control de lo que sabemos, de lo que creemos saber, y de lo que jamás sabremos. Y, como si eso fuera poco, la forma en que los datos se organizan, se procesan y se respaldan es algo que ni siquiera la mayoría de los usuarios entiende completamente. ¿Sabías que, en realidad, estos centros son invisibles para la mayoría de las personas? No hay anuncios ni señales que te digan lo que realmente ocurre allí. Todo se maneja a través de un complejo entramado de algoritmos y protocolos de seguridad, que parecen proteger no solo la información de los usuarios, sino también algo más, algo que permanece oculto a simple vista. ¿Qué tan confiables son las grandes corporaciones tecnológicas cuando se trata de la gestión de nuestra privacidad? El centro de datos de Google en Daedalus podría ser solo un ejemplo de cómo el mundo digital puede volverse más grande, más poderoso y más inaccesible de lo que jamás imaginamos. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién tiene la llave de este inmenso cofre de información? Ahora, te invito a reflexionar sobre todo esto. Mientras más nos adentramos en la era digital, más dependemos de la tecnología y, a su vez, más secretos se ocultan detrás de las pantallas. ¿Crees que el centro de datos de Google en Daedalus guarda algún misterio del que el público no está enterado? ¿Es solo una fortaleza de datos? ¿O hay algo mucho más profundo y complejo, en las sombras, esperando ser revelado? Y mientras el silencio y la oscuridad rodean el centro de datos de Google en Daedalus, la pregunta persiste: ¿qué se esconde realmente en ese laberinto de servidores y respaldos? Es difícil ignorar la sensación de que, detrás de sus paredes blindadas y sus avanzadas medidas de seguridad, se ocultan secretos que no estamos destinados a conocer. Tal vez, como algunos sugieren, este es el lugar donde no solo se almacenan datos, sino también información confidencial, tecnologías ocultas e incluso influencias más poderosas de las que nos gustaría creer. Y entonces, ¿por qué todo esto sigue siendo un misterio? ¿Acaso es solo el futuro de la tecnología lo que está en juego aquí? O tal vez, al igual que en otras grandes conspiraciones, el poder de la información está siendo usado para algo mucho más grande y más peligroso de lo que imaginamos. Te invito a pensar en esto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el centro de datos de Google en Daedalus es simplemente un centro de almacenamiento sin secretos,
¿O podría haber algo más? ¿Algo mucho más intrigante que se esconde en las sombras de la tecnología? Si te ha dejado pensativo todo lo que hemos explorado hoy, no dudes en dejar tu comentario. ¿Qué piensas sobre el poder oculto en los datos y sobre cómo los grandes centros de datos controlan nuestras vidas de manera invisible? ¿Estamos siendo observados más de lo que creemos?